Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, todos, todes. El día de hoy vamos a comenzar la unidad número 8, solución de controversias entre estados, solución pacífica de controversias entre estados. Bueno, este es el índice temático del curso de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a entrar a la unidad número 8. Este es el contenido de la unidad número 8. Y vamos a tener dos sesiones de esta unidad y vamos a comenzar la sesión número uno. ¿Cómo resolver cómo resolver el conflicto, es decir, la guerra entre Irán o Ucrania, mediante qué medios o de qué manera se pudiese resolver estos conflictos, o cómo resolver el conflicto generado por la participación de dos agentes de la CIA en Chihuahua sin autorización previa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Nada más no se amontonen. Adelante, Fernanda, por favor. Pues yo considero que pues por medio de mediación o un diálogo directo, ¿no? De una manera pacífica para no entrar en conflicto y pues escuchar justamente a las partes y que éstas lleguen a un acuerdo, repito, como de manera pacífica. Muy bien, gracias, Fernanda. ¿Alguien más quiere agregar aparte de la mediación? La mediación, como sugirió Fernanda, pues es un tercer estado, participa en las negociaciones y puede llegar a ser una propuesta. Eh, ¿Será esa la única manera en que podrían solucionarse los conflictos en Irán o Ucrania, o el diferendo que ha surgido en días recientes entre México y Estados Unidos, porque hubo dos agentes de la CIA? eh, pues es una central, pues, de espionaje y una agencia que se usa para desestabilizar estados. Adelante, Sharon, por favor. Bueno, considero que también, por ejemplo, podría ser la conciliación. Podría utilizarse ese método de MASC para justamente resolver algún conflicto entre varios países. Y yo considero que a lo mejor no necesariamente entre Irán o con Ucrania, que tiene ya un conflicto de bastante tiempo con Rusia, pero considero que, por ejemplo, en conflictos con países sí se puede llegar a resolver a través de la conciliación. Ok, muy bien. La conciliación también sería, generalmente es por comisiones de conciliación, equipos de expertos que realizan una investigación y además hacen una propuesta de solución. Es más integral, más completa que eh, que la mediación. Incluiría temas de investigación y de mediación, o sea, sería investigación y mediación. O sea, la conciliación conjugaría esas dos formas de solución pacífica de controversias. Y aparte ¿alguien más quiere agregar algo? Es decir, ¿habrá alguna otra manera aparte de la mediación y la conciliación? ¿Habrá otra forma de solución de diferendos? Por ejemplo, el diferendo entre México y Estados Unidos, ¿cómo se podrá solucionar? O sea, ¿cuál es el diferendo entre México y Estados Unidos? Dos agentes, pues, de espionaje ingresaron mediante acuerdo ilegal entre Chihuahua, el gobierno de Chihuahua y el gobierno de los Estados Unidos, tal vez con participación del embajador de Estados Unidos en México, en violación a la legislación mexicana, porque tiene que ser aprobada esa participación de agentes de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues no, eso no ocurrió, no se realizó. ¿Cómo se podría eh, resolver ese diferendo entre México y Estados Unidos?
¿Quién dijo yo? Adelante, Nahum, por favor. Perdón, se me escuchó un poco de corto. ¿Sí me escuchó bien? Escucho. ¿Podría ser someterse a la infección de órgano, bueno, para la redundancia convencional en nivel internacional? Pero creo que ya lo habían mencionado porque justo lleva a cabo un proceso de conciliación, ¿no? Lamentablemente, finalmente no te alcancé a escuchar. Creo que dijiste algo de algún órgano. Eh, si pudieses ponerlo en el chat, ¿qué tipo de órgano estarías sugiriendo? Porque finalmente no alcancé a escucharte. Bueno, pues someterlo a algún órgano. Hay distintos tipos de órganos de solución de controversias. Está, pues ya los vamos a mencionar en lo que avancemos. Pero bueno, entonces han sugerido la mediación, la conciliación y sometimiento a algún órgano internacional, si es que entendí bien a Nahum. Bueno, la solución pacífica de controversias tiene unos medios conocidos como medios diplomáticos, medios políticos. Son mecanismos no jurisdiccionales que buscan resolver conflictos mediante el diálogo y el acuerdo entre las partes. Se caracterizan por su flexibilidad, la ausencia de una decisión obligatoria impuesta por un tercero y el control total de los estados sobre el proceso. Eh, Estos son los medios diplomáticos o políticos. Ustedes mencionaron dos, por lo menos, la mediación y la conciliación son medios diplomáticos, medios políticos. Luego entonces no son medios jurisdiccionales, como sería acudir a algún tribunal internacional. Un órgano internacional sería la Corte Internacional de Justicia, que es un medio, una forma de arreglo judicial, de arreglo jurisdiccional de una controversia. Los medios diplomáticos, como decía y repito, se caracterizan por su flexibilidad, la ausencia de una decisión obligatoria, es decir, que la propuesta que haga un mediador es una propuesta no obligatoria, es una pues propuesta política. ¿Cómo se pudiese resolver el diferendo entre México y Estados Unidos por la participación de dos agentes de la CIA en un acuerdo ilegal entre Estados Unidos y el estado de Chihuahua? Pues lo que hizo México fue presentar una nota diplomática pidiendo explicaciones al gobierno de Estados Unidos de por qué estaban realizando labores al margen de la aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como establece nuestra Ley de Seguridad Nacional. Un ejemplo de procedimiento diplomático es el intercambio de notas diplomáticas, de allí haber elegido este caso que mencioné de los dos agentes de la CIA que realizan labores de inteligencia, públicamente la prensa ha informado, pues que estaban eh, combatiendo o desactivando un laboratorio del narcotráfico, lo cual está bien, ¿no? Desmantelar laboratorios del narcotráfico, lo que no está bien es que lo hagan a espaldas de la legislación mexicana. Decía un ejemplo es el intercambio de notas diplomáticas entre cancillerías para precisar puntos de vista divergentes. Ya puso Naún en el chat, la Corte Internacional de Justicia. Efectivamente, ese es un medio de solución pacífica de controversias que no es de carácter diplomático, es de carácter jurisdiccional y se le conoce como arreglo judicial o jurisdiccional. La Corte, pues es, como decía, es un arreglo judicial, no es una mediación. La mediación eh, es un tercer país que participa en las negociaciones y
hace una propuesta de solución y esa propuesta de solución, a diferencia, por ejemplo, de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pues no es obligatoria. Luego, entonces, no se puede considerar una mediación. El arreglo judicial no se puede considerar una mediación. El Manual de Derecho Internacional, editado por Max Sorensen, menciona lo siguiente, se abren comillas: la esencia de los procedimientos diplomáticos es asegurar una solución por medio de un acuerdo entre las partes. Y bueno, estos son algunos cartones tomados de la prensa nacional mexicana que hace referencia al caso de estos dos agentes de la CIA. Como pueden ver ahí, uno de los cartones de Jerge, este, pues pinta al embajador de Estados Unidos, ¿no? Con una, mm, eh, pues mejor no lo describo, ¿no? Ustedes lo pueden ver en la lámina. Y bueno, hay otros cartones haciendo referencia al nombre de Chihuahua, resaltando las siglas de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y hay otro cartón del ex fiscal, porque renunció el día de ayer, el fiscal de Chihuahua, saltándose a la Ley de Seguridad Nacional. Las primeras reacciones de los Estados Unidos fue que supuestamente México no mostró compasión por esos agentes que, me olvidé mencionarlo, murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua, y por eso nos enteramos de esta participación ilegal de estos dos agentes en territorio nacional, en este caso en el territorio del estado de Chihuahua. Y el cartón de Tacho lo que está haciendo referencia mm, a, a que Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, dijo que México no había mostrado este compasión, por empatía por los agentes que murieron en territorio estadounidense, que estaban realizando labores en favor de México. Y por eso el cartón alude a, eh, pues aparece el presidente de los Estados Unidos, dice: pido compasión para mis agentes caídos, y hay una mochila con la bandera de Irán. Este es un símbolo que se ha internacionalizado porque alude al asesinato de niñas, mm, estudiantes en una escuela iraní por misiles de Estados Unidos. Y también está aludiendo pues al ejército privado de los Estados Unidos, bueno, del presidente Donald Trump, ICE, cómo está golpeando a un migrante. Y en el otro cartón, pues es el tío Sam, eh, que se ha desnudado, ¿no? Por este hecho que ha ocurrido en Chihuahua. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar una disputa territorial entre dos estados? ¿Cuál será, de los medios que han mencionado, o si se les ocurre otro, cuál será la mejor manera de solucionar una disputa territorial? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien que quiera comentar? Por ejemplo, mm, pues Chiapas era parte de Guatemala y luego se incorporó, se federalizó al Estado mexicano. Mm, ¿Qué les parece si Guatemala reclama como propio el territorio de Chiapas? ¿Cómo se pudiese solucionar una disputa territorial usando ese ejemplo, ¿no? O ya hemos mencionado algunos casos ante la Corte Internacional de Justicia en que se resolvieron disputas entre Nicaragua y Colombia, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál será la mejor manera de solucionar una disputa territorial entre dos estados? O por ejemplo el Golfo de México, que compartimos fronteras, Estados Unidos, Cuba y México, ¿no? México, Estados Unidos y Cuba compartimos territorio, eh, pues en el Golfo de México. ¿Qué tal si hay una disputa
territorial, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, para saber cuál es el límite entre un estado y otro. Salvador y luego Sharon. Adelante, Salvador. Podría ser una plática entre ambos estados y para llegar a acuerdos. O incluso, bueno, sí, no sé cómo creo que se llaman también buenos oficios. También podría ser, Los, se podría, los buenos lo que, oficios. lo que tú También podría ser sugieres es, una mediación, como ya comentó una compañera antes. bueno, al final se cortó un poco, pero lo que te entendí es lo que tú estás sugiriendo, si es un trato directo entre las partes, por ejemplo, México y Estados Unidos, eso es una negociación. Los buenos oficios también es un medio de solución pacífica de controversias, que se distingue la negociación y ya lo veremos adelante. Adelante, Sharon y luego Dana Paola. Bueno, yo sigo un poco también con la justicia alternativa, que Ujú. bueno, considero que podría ser ya sea la conciliación o la mediación, que pues es un medio para justamente evitar conflictos pues como un poco más fuertes o incluso hasta armados, ¿no? Porque estamos hablando de naciones. Entonces, pues considero que podría ser como la justicia alternativa a la que podrían recurrir, aparte de los buenos oficios. Ok, gracias. Dana Paola, ¿querías agregar algo? ¿O ya no? Eh, sí, justo lo que comentaron mis compañeros, que la mejor manera es por un medio pacífico y justo lo que mencionaron como una negociación directa, que es como muy, pues sí, para que alcancen un acuerdo entre ambos y el método sea como más flexible, por así decirlo, para evitar que la disputa escale a ya un problema, un conflicto armado. Y pues también está la mediación, como lo comentó mi compañero. Y pues ya. Muy bien, gracias, Dana Paola. Sí, la mediación, los buenos oficios, la negociación, todos son medios de solución pacífica de controversias. La solución pacífica de controversias es uno de los principios rectores del derecho internacional público. El principio fundante del derecho internacional público es la igualdad soberana de los estados. Eso, pues, es desde el punto de vista formal, aunque sabemos que hay estados más fuertes que otros. Hay grandes potencias, hay potencias medianas, en fin, hay una diversidad en términos materiales y sustanciales, pues los estados en realidad no son iguales, pero en términos formales, y eso es un logro, desde mi perspectiva, eso es correcto, está bien. ¿Sí me escuchan? No Sí, sé si profesor. Sí, profesor. porque me está llegando un mensaje de problema de conexión. Bueno, pero sí me escuchan. Continuamos. Eh, bueno, les decía, ¿no? Que la solución pacífica de controversias es uno de los principios rectores del derecho internacional, junto con la igualdad soberana de los estados. ¿Cómo se puede solucionar una disputa territorial o cuál será la mejor manera de solucionar una disputa territorial entre dos estados? Eh, pues por medios pacíficos. Tal vez la mediación no. Bueno, les decía, eh, después de esta breve pausa técnica, que la solución pacífica a controversias es un principio rector del derecho internacional público. Como los estados renunciaron a la guerra, parece mentira, pero renunciaron a la guerra y parece más mentira todavía que Estados Unidos haya promovido un tratado para de renuncia a la guerra con Francia, a la que se adscribieron algunas decenas de estados, entre ellos México. Pues esa renuncia a la guerra como medio de
de promover los intereses nacionales de los estados, pues tiene aparejada la consecuencia de la solución pacífica de controversias. ¿Y cuál es la mejor manera de solucionar una disputa territorial entre dos estados? Han sugerido algunos medios, ustedes sugirieron algunos medios pacíficos como la mediación, la conciliación, etcétera. Tal vez la mediación no sea la mejor manera, estoy pensando en voz alta, porque si hay una disputa territorial entre dos estados, quizás eh, un arreglo político, no obligatorio, sea mejor, si se va a recurrir a un medio diplomático, quizás sea mejor la negociación, o sea, la negociación directa, sin querer decir que no puede haber una mediación, ya de hecho sí ha habido mediaciones de carácter territorial. Bueno, hay dos grandes rubros de solución pacífica a controversias, que son las políticas o diplomáticas y las jurídicas, o jurisdiccionales o el arreglo judicial. La doctrina distingue entre medios políticos no vinculantes, buscan el compromiso entre dos partes o más partes, y los jurídicos, que sí son vinculantes, basados en la aplicación del derecho por un tercero, que puede ser un árbitro o puede ser un juez. Sin embargo, se reconoce que toda controversia tiene un sustrato político y aspectos legales. Pues, ¿cómo no va a tener aspectos políticos una disputa territorial entre dos estados? Por ejemplo, ¿qué tal si Guatemala reclama como propio el territorio de Chiapas? Un ejemplo, una disputa territorial que puede negociarse políticamente, cesión de territorio, como ocurrió ya entre México y Estados Unidos por el Chamizal. Vimos que esas negociaciones culminaron con un tratado en el que se devolvió a México un fragmento del territorio que estaba en poder de los Estados Unidos y pasó a manos de México. O juzgarse legalmente, interrupción de interpretación, perdón, de un tratado eh, de límites. La Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, ha resuelto varios casos como de este tipo. Nicaragua, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, etcétera. Todas las disputas, dice, citando Manuel Becerra, un autor, todas las disputas surgidas entre estados tienen aspectos tanto legales como políticos. Entonces, ¿cuáles son los medios de solución de controversias? ¿Alguien nos pudiese dar mencionarnos cuáles son los medios de solución de controversias? Ya mencionaron la mayoría, casi todos los han mencionado, de hecho, creo que los han mencionado todos, tal vez faltaría uno por mencionar. Pero bueno, ¿alguien se anima a mencionarnos cuáles son esos medios pacíficos de solución de controversias? Adelante, Fernanda, por favor. Bueno, podría ser también el arbitraje. Muy bien, el arbitraje, ya lo habían también mencionado en el chat, también es correcto el arbitraje. ¿Qué otra? ¿Qué otros? A ver, en el chat están mencionando negociación, mediación, conciliación, arbitraje. Ahí están mencionados, Sharon lo está poniendo en el chat. Nahum también mencionó el arbitraje, eh, mencionó la Corte Internacional de Justicia y están casi todos los medios de solución pacífica de controversias. Brianna Lisbeth está también redactando en el chat. La negociación, muy bien. Los buenos oficios, muy bien. La mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia. Perfecto. Faltaría nada más uno de los que puso Brianna Lisbeth en el chat. Faltaría quizás nada más eh, uno. Y vamos a ver cuál es el que falta. Bueno, hay dos grandes medios de solución pacífica, es los políticos no vinculantes o amistosos, si quieren llamarles así. Negociación, buenos oficios, mediación, investigación es el que faltaba. Nadie mencionó este medio pacífico de solución de controversias, la investigación.
y la conciliación. Esos son los medios diplomáticos, los medios políticos, los no vinculantes. Estos medios buscan el arreglo mediante el diálogo, la persuasión y la negociación directa o con intervención de terceros. Su esencia es asegurar una solución por medio del acuerdo entre las partes. No son vinculantes, son propuestas amistosas. Las propuestas por ejemplo, que un mediador realice no se pueden considerar inamistosas. El Estado puede aceptar o rechazar la propuesta del tercero. El tercero puede ser un Estado, puede ser una figura prominente como el Papa. Ejemplo, la mediación de la Santa Sede en el conflicto de un canal entre Argentina y Chile, o las negociaciones en el marco de la ONU para el retiro de las tropas en Afganistán en 1988. Se refiere a las tropas soviéticas que ingresaron a Afganistán en los años 80 y se consideró eh, pues el pantano de la Unión Soviética que culminó con la caída del campo socialista. Y curiosamente parece que se repite la historia, pero ahora con Estados Unidos, porque hace relativamente pocos años se retiró también Estados Unidos de Afganistán. Y el conflicto en Irán o la agresión de Estados Unidos a Irán, que fue un error de cálculo porque se tenían bien guardadas la tecnología militar que tenía Irán, eh, además de tener un sistema político, no sé si llamarlo descentralizado, pero les mataron al jefe de Estado y lo renovaron por otro, les mataron y asesinaron a otros jefes militares o de la Marina y fueron renovados, es decir, tenían un sistema de renovación que facilita la continuidad de la autoridad del Estado de Irán. Pero bueno, la agresión de Estados Unidos a Israel a Irán, algunos analistas lo comparan con el conflicto del Canal de Suez, que significó la caída del Reino Unido como imperio en los años 50 del siglo XX. Pero bueno, esos son breviarios culturales. Dice el texto de Max Sorensen lo siguiente, se abren comillas: la esencia de los procedimientos diplomáticos es asegurar una solución por medio de un acuerdo entre las partes. Las partes pueden aceptar, pero también rechazar la solución dada por el tercero. Y luego tenemos los medios jurisdiccionales o jurídicos. Consisten en la sumisión de la controversia a un tercero imparcial, juez o árbitro, que dicta una decisión obligatoria basada en el derecho internacional. El consentimiento del Estado es necesario para iniciar el proceso, pero una vez otorgado, la sentencia o laudo es vinculante. O sea, res judicata, cosa juzgada, ¿no? Res judicata. Y en los medios jurisdiccionales o jurídicos, pues incluye el arbitraje y el arreglo judicial. Un ejemplo, el caso resuelto por la Corte Internacional de Justicia de las actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua, resuelto en el año de 1986, posiblemente el caso más relevante, por lo menos así me lo parece a mí. No me viene a la memoria algún caso más importante, más valiente, que haya emitido la Corte Internacional de Justicia, porque declaró responsable. Primero, admitió su jurisdicción, la Corte Internacional, su competencia para resolver el caso, resolver el asunto. En segundo lugar, declaró responsable a los Estados Unidos por las actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua. Y en tercer lugar, o, mm, derivado del declarar responsable internacionalmente a los Estados Unidos, pues ordenó una indemnización que no pagó Estados Unidos, pero eh, fue ordenada la indemnización, el pago de daños y perjuicios a Nicaragua. Dice Petrova Georgieva, una profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana de origen búlgaro, una colega, una amiga, lo siguiente:
se abre comillas, los medios jurisdiccionales, el arreglo judicial y el arbitraje se caracterizan por la intervención de un tercero imparcial, juez o árbitro, que resuelve con base en derecho y de manera definitiva y obligatoria la controversia. Se cierran comillas. Y esto lo dice en un libro coordinado por ella que se llama Los medios jurisdiccionales de la solución de las controversias internacionales. Y ahí publican varios autores y autoras. ¿Cuáles son las diferencias entre los medios diplomáticos y los medios y el arreglo judicial? Los medios políticos o diplomáticos o amistosos, bueno, todos son amistosos en el sentido de que son medios pacíficos, ¿no? Pero los medios políticos o diplomáticos son flexibles y las partes retienen el control total del procedimiento. Los medios jurídicos son rígidos, son formales y el control del resultado pasa al órgano judicial. Mientras los medios políticos buscan el acomodo de intereses, los jurídicos indican el derecho, dicen el derecho. La jurisdictio, ¿no? De ahí viene la palabra jurisdicción, decir el derecho. Jurisdictio, dictar el derecho, decir el derecho. Un ejemplo, una disputa territorial que se resuelve mediante una zona de desarrollo conjunto. Esta alude a un caso ya que hemos analizado en clases anteriores. Conciliación política frente a una delimitación de coordenadas fijas por una corte. Dice eh, el profesor también de la Facultad de Derecho, que por el contexto de Derecho Internacional, Goy Tortúa Chambón, lo siguiente, se abren comillas, se entiende que los mecanismos políticos son aquellos en los que las partes llevan a cabo una serie de procedimientos de negociación y concesiones recíprocas. En tanto, los mecanismos jurídicos son aquellos por los que un tercero imparcial decide conforme a derechos. Cierran comillas. ¿Cómo han resuelto sus disputas territoriales los estados nuestroamericanos, es decir, los estados de América Latina y el Caribe? ¿Alguien quiere comentar? ¿Cómo se imaginan que han resuelto los estados latinoamericanos, o también llamados nuestroamericanos, aludiendo a José Martí, que así le publicó un ensayo en el siglo XIX, en México lo publicó, eh, que llamó Nuestra América, resaltando mm, pues la diferencia de América Latina y el Caribe, que él llamó Nuestra América, distinguiéndola de los Estados Unidos, y él estuvo exiliado mucho tiempo en los Estados Unidos, y desde ahí realizó una labor por la independencia de Cuba, que estaba, pues todavía seguía siendo parte del Reino de España, que se independizó a finales del siglo XIX. ¿Cómo han resuelto sus disputas territoriales los estados nuestroamericanos? ¿Quién dice yo? ¿Quién diría algún comentario? Sin amontonarse nada más. Adelante, Sharon. Pues como mencionó, puede principalmente solucionarse por tratados o acuerdos, que sería la negociación entre los países que están siendo afectados. Ahorita se me vino justamente un ejemplo que podría ser el Tratado de Guadalupe, que pues sería el acuerdo que hubo entre Estados Unidos y México cuando México pues vendió, cedió su parte de, me parece que fue más del 55% del territorio, pero justamente fue un tratado de negociación para llegar ya a un estado de paz con Estados Unidos. Muy bien, excelente ejemplo, mediante tratados y negociaciones directas. Por ejemplo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, del 2 de febrero de 1848, firmado en esa fecha, en la villa de la Ciudad de México, llamada así, Guadalupe Hidalgo. Y aunque fue producto ese tratado de una agresión militar, o sea, perdimos ese territorio, un poco más de la mitad del territorio nacional, por la vía militar. No obstante, pues
Llegamos a un acuerdo, muy a pesar nuestro, muy perjudicial para nosotros, pero de lo perdido lo hallado, y en lugar de perder todo, pues mejor decidimos perder una parte, ¿no? Pues un poco más de la mitad. Y pues sí, efectivamente, entonces la negociación que desemboca en un tratado. ¿De qué otra manera se podrán solucionar las disputas territoriales entre ellos? ¿O cómo han resuelto sus disputas territoriales los estados nuestroamericanos? Además de negociación directa, que culmina en tratados, como es la experiencia de México, por ejemplo, el Tratado Guadalupe Hidalgo, o eh, para delimitar las fronteras entre los dos países, además de ese tratado, por ejemplo, el tratamiento de las aguas, ¿no? Los ríos que cruzan de Estados Unidos a México y de México hacia Estados Unidos. Eh, pero además de tratados, porque esa es una vía, o sea, una vía de solución es la negociación directa. ¿Qué es la negociación? Pues negociar directamente entre los estados en conflicto, por ejemplo, Estados Unidos y México, que durante años negociaron en Estados Unidos y México el territorio conocido como el Chamizal y desembocó en un tratado. Nos devolvieron, pues algo es algo, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos experiencia nosotros, México, en adoptar tratados para delimitar nuestras fronteras. ¿De qué otra manera se podrán solucionar además de tratados? ¿O cómo habrán resuelto sus disputas los estados nuestroamericanos? ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Será que solo la negociación será la forma de que han resuelto sus disputas territoriales los estados latinoamericanos? ¿Cómo habrán resuelto sus disputas, no sé, Colombia y Nicaragua, Nicaragua y Costa Rica? Vamos a ver. Esto está tomado de un texto coordinado por Manuel Becerra Ramírez, titulado el texto, el libro, Casos de América Latina ante la Corte Internacional de Justicia, Fronteras, Conflictos Armados, Derechos Humanos y Medio Ambiente, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el año 2021. Y aquí están algunos casos resueltos de disputas territoriales. Vamos al primer caso, eh, Honduras versus Nicaragua, basado en un laudo de 1906, aunque fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia, que no se creó sino hasta 1945. Le sucedió la actual Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Justicia Internacional, que se creó en 1919 con pues el Pacto de la Liga de las Naciones, el Tratado de la Liga de las Naciones. Este artículo de este texto, del cual se toma esta lámina, fue escrito por Gerard Niedrist. No sé cómo se pronuncia en alemán, yo lo estoy pronunciando en castellano. Se abren comillas, dice, de acuerdo con el principio uti possidetis, la frontera sigue los límites administrativos de la antigua administración colonial española y no necesariamente criterios lógicos, o cierran comillas. ¿Qué es el principio uti possidetis? Pues ahí lo explica muy gráficamente, muy llanamente, muy diáfanamente, pues son, por ejemplo, México cuando se independizó, ¿cuál es la frontera de ese estado independizado del Reino de España? Pues era la frontera que indicaba o indicó que tenía como colonia, si tenía una extensión territorial determinada de acuerdo al Reino de España, que llamó Nueva España, o sea, la frontera del México independiente, pues coincide, de acuerdo a este principio de derecho internacional, uti possidetis, por sus términos en latín, es que la frontera debe tener los límites que tenía la colonia. Luego entonces, cuando México se independizó, al independizarse, pues su frontera tenía los límites de la Nueva España. Luego, este texto hace mención a un caso entre
El Salvador y Honduras de 1992. El artículo fue escrito por Manuel Becerra, también coordinador del texto y autor de este eh, capítulo de este texto, de este libro. Se abren comillas, dice Manuel Becerra. La sala utilizó el principio uti possidetis iuris, que establece que los estados recién formados deben tener las mismas fronteras que antes de su independencia, se cierran comillas. ¿Cómo han resuelto las disputas territoriales de los estados latinoamericanos? Primero, bueno, no primero, acudiendo a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia ha resuelto diversos casos, como están aquí en esta lámina reseñados, diversos casos de disputas territoriales. Y el principio mm, que ha desarrollado la Corte Internacional de Justicia al resolver las disputas territoriales entre los estados norteamericanos es el de uti possidetis. Vamos a ver otro caso, también mencionado en esta lámina, Nicaragua contra Honduras, escrito por Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. El caso es del año 2007. Se abren comillas, dice el autor. Nicaragua argumentó ante el tribunal que los espacios marítimos entre ambos estados nunca habían sido delimitados y que las islas en cuestión debían estar bajo su soberanía en aplicación del principio de adyacencia. Y bueno, eso es un comentario que hace Juan Carlos Velázquez Elizarrarás en su texto Caso relativo a la disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Honduras en el Mar del Caribe. Nicaragua versus Honduras. Otro caso es el de Nicaragua versus Colombia del año 2012. El artículo es escrito por Marisol Cuevas Tavera. En este mismo texto, su capítulo se titula La sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso concerniente a la disputa territorial y delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia. Y dice Marisol, la autora Marisol Cuevas, se abren comillas, la Corte determinó la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia, en el cual este último perdió poco más del 40% de su territorio marítimo en el Mar Caribe, se cierran comillas. Como pueden apreciar, pues una disputa territorial puede llevar a un estado, por ejemplo a Colombia, perder el 40% de su territorio marítimo. Dicho sea de paso, Colombia no forma parte de la Convención del Derecho del Mar, la Convención de la ONU del Derecho del Mar, conocida como CONVEMAR. Pero bueno, ¿cómo han resuelto sus disputas territoriales los estados latinoamericanos? Pues en gran parte han acudido a la Corte Internacional de Justicia. Luego hay otro caso, Perú contra Chile del 2014, otro capítulo escrito por Manuel Becerra Ramírez, que dice lo siguiente, se abren comillas, la Corte Internacional de Justicia logró lo que los dos estados en litigio no habían podido hacer, establecer límites claros en el territorio marítimo de ambos estados. Y otro caso que también, un capítulo escrito también por Manuel Becerra Ramírez, Bolivia contra Chile, este es tal vez el más interesante, porque Bolivia perdió mediante guerra que le hizo Chile, Bolivia perdió su acceso al mar. Dice Manuel Becerra, autor de este capítulo, de este libro, se abren comillas, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 es un típico tratado de capitulación o rendición que le siguió a la Guerra del Pacífico, en donde Bolivia, país vencido, pierde una parte importante de su territorio, se cierran comillas. Pues Bolivia acudió a la Corte Internacional de Justicia en busca de auxilio para lograr su acceso al mar, perdido mediante guerra, invocando argumentos de que, pues, cómo se puede perder territorio mediante guerra. No ganó el caso, pero logró posicionar el tema. Logró posicionar, le sirvió a Bolivia, en ese entonces presidida por Evo Morales, para posicionar la pérdida de su acceso al mar por parte de Bolivia mediante una guerra. Y finalmente, Costa Rica versus Nicaragua, un artículo escrito por Bárbara
Stepien, no sé cómo se pronuncia, es polaco el nombre, una colega polaca que también escribió en este libro, en este texto, estuvo de intercambio en México un tiempo, y dice lo siguiente: se abren comillas, la falta de una frontera terrestre comúnmente aceptada entre estados adyacentes siempre constituirá un obstáculo que les impedirá alcanzar un acuerdo durante la delimitación de una frontera marítima. Pues nada, o sea, no tener una frontera consensuada, acordada, aceptada, pues es motivo de conflicto, ¿no? Suponiendo que Guatemala reclame Chiapas como parte de su territorio, este sería un tema que puede llevarse al arreglo arbitral o al arreglo judicial. Y aquí en la lámina que plantea esta pregunta pueden ver que el Senado de la República, este es solamente uno de los actos que ha realizado, pero año con año, cada 14 de septiembre, por lo menos se publica una efeméride en el cual se conmemora o se hace una recordación de la Federación de Chiapas a México, al Estado mexicano. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ah, Sí, porque pero parece que nuevamente tengo, pero bueno, estoy conectado y ustedes afirman que me escuchan. ¿Ok? ¿Se ve la presentación? sí, Sí, sí se ve. Muy bien. Pues les decía que año con año, cada 14 de septiembre, por lo menos el Senado de la República hace recordación, hace o conmemora o realiza un acto o se publica una efeméride de la federación, o sea, el ingreso de Chiapas a territorio mexicano, que no fue sino hasta 1824. Dice Wikipedia, se abren comillas, Chiapas se separó definitivamente de la Capitanía General de Guatemala en 1824 y formó parte de los 19 estados fundadores, siendo formalmente constituido el 14 de septiembre del mismo año como el estado 19 por orden de la Unión a la Federación, se cierran comillas. Y aquí pueden ver eh, un dictamen, en la imagen de la lámina, un dictamen que se llama de título, ¿no? Dictamen de la proposición conjunto de acuerdo por la que se invita a los congresos locales de cada entidad federativa a celebrar una sesión solemne en conmemoración del aniversario de la Federación de Chiapas al Estado mexicano el próximo 14 de septiembre. Esto fue en el año 2019. Y por eso planteo esta pregunta. ¿Alguien quiere reflexionar sobre la pregunta en la lámina? Repito, suponiendo que Guatemala reclame Chiapas, o sea, Chiapas fue parte de Guatemala. Suponiendo que Guatemala reclame a México o Chiapas como parte de su territorio, este sería un tema que puede llevarse al arreglo arbitral o al arreglo judicial. ¿Ustedes qué dicen? Alguien que se anime a comentar, nada más no se amontonen. Hay actualmente, bueno, obviamente sí, ¿verdad? Pero es un acuerdo que se tiene entre estos dos estados por el hecho de no controvertirse. O sea, se podría decir que por lo largo de los años, como no lo ha reclamado, entonces se hace un acuerdo consensual y, y no lo podría reclamar. O sea, esa es mi pregunta, por así decirlo. A ver, voy a intentar interpretar tu pregunta. Tu pregunta es si existe un acuerdo entre México y Guatemala eh, reconociendo a Chiapas como parte del Estado mexicano. Así es. Sí, tenemos un tratado de fronterizo.
entre Guatemala y México, en el que Guatemala se compromete a renuncia a perpetuidad los derechos que consideraba tener sobre el territorio de Chiapas. Fue un tratado adoptado entre el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, en los años 90 del siglo XIX. Entonces sí hay un acuerdo, hay un tratado en el que Guatemala se compromete o, pues sí, reconoce o hace una renuncia a perpetuidad sobre los derechos que consideraba tener sobre Guatemala. Y la pregunta, pues sigue en pie. Con este conocimiento, con este dato, Nahum, en tu opinión, eh, ¿se puede llevar al arreglo arbitral o al arreglo judicial? O sea, vamos a suponer que A mi, Guatemala se adelante. perdón, a mi consideración no, porque es algo que ya es un derecho al cual ya renunció, ¿no? Ok. Gracias, Nahum. Pues sí, efectivamente. Y esto nos lleva a la llamada doctrina Batel, que son los casos justiciables o injusticiables. ¿Qué significa justiciables? Es decir, que se puede llevar a la justicia, ¿no? Básicamente. Un caso que se pueda llevar o no a la justicia. Batel, dice la doctrina, introdujo la idea de que ciertas disputas afectan intereses vitales u honor nacional y no deben someterse a terceros. Mm, Pienso que el caso de Guatemala es un ejemplo hipotético, nunca ha ocurrido eso, o sea, tampoco quiero darle ideas a Guatemala. Eh, mm, si Guatemala reclama a Chiapas como parte de su territorio, pues México diría pues que es un asunto doméstico, es un asunto no justiciable por tratarse un asunto de carácter doméstico, de carácter nacional. La doctrina Batel distingue entre casos evidentes, derecho claro, no negociable, como es el ejemplo este hipotético, suponiendo que Guatemala reclame Chiapas como propio, y pues hay un tratado, y es un caso evidente en el que México, pues evidentemente tiene, o Chiapas evidentemente es parte del Estado mexicano. Además, como tú también sugeriste, Naum, por el paso del tiempo, el paso de los años y por vía de la costumbre, pues Guatemala se ha comportado en el sentido de que Chiapas no es su territorio. Eh, entonces decía, la doctrina Batel distingue entre casos evidentes y casos dudosos. Y los dudosos, pues eso sí, podrían ser justiciables, pueden llevarse a tribunales internacionales. Durante el siglo XIX los estados solían excluir del arbitraje, porque en el siglo XIX todavía no había tribunales internacionales. Los tribunales internacionales se crearon, es una creación del siglo XX. Eh, Durante el siglo XIX, los estados solían excluir del arbitraje asuntos que afectaran su independencia o jurisdicción doméstica. Dice el manual de Sorensen, se abren comillas, Batel definió la denegación de justicia al distinguir entre el caso de dicha denegación y el de un fallo injusto y parcial. Y este término, así llamado doctrina Batel, por lo menos, o bueno, lo podemos encontrar en el texto de Goy Tortúa, profesor de la Facultad de Derecho, un colega de su texto, su Manual de Derecho Internacional Público, publicado en el 2013, en el año 2013. Y dice en la lámina, ¿no? Un fragmento, les comento de la lámina, casos justiciables o injusticiables, doctrina de Batel. Dice Goitortúa, se abren comillas, a mediados del siglo XVIII, el destacado internacionalista Emerico Batel determinó por primera vez los cimientos de lo que ahora podemos denominar como la teoría de lo justiciable, por la que se pretende determinar cuándo una controversia es susceptible de presentarse ante los medios de solución jurídicos y cuándo debe ser
resuelta mediante mecanismos políticos por ser política la controversia. Se cierran comillas. Y bueno, ahí vienen algunos otros comentarios en la lámina. ¿Qué tipo de solución pacífica de controversias está realizando Pakistán en el conflicto iraní? Y en la lámina pueden ver una nota tomada de pues, un medio iraní, Hispan TV, que es un medio en castellano para promover la- las posturas o dar a conocer las posturas del Estado de Irán. Mm, Hago la aclaración para que sepamos evaluar pues la fuente de la información. No significa que diga mentiras o que diga verdades, es nada más que nos ayuda a evaluar la información cuando sabemos su origen. Y pues obviamente si es un medio de Irán, pues promoverá, presentará las noticias de una forma en que mm, pues favorezca o sea el ángulo del Estado de Irán, ¿no? Del Estado iraní. En general a mí en lo personal me parece un buen medio, tiene información valiosa, eh, tiene un buen análisis de derecho internacional desde mi perspectiva, entonces no por ser del Estado iraní pues ya se le pueda mm, desechar de plano, ¿no? Pero bueno, dicho esto es nada más para saber evaluar la fuente de la información. Está el enlace también por si tienen interés. No he subido la- esta presentación al Drive, pero lo voy a hacer terminando la clase, lo voy a subir en breve. Pero bueno, aquí alguien quiere comentar qué tipo de solución pacífica de controversias está realizando Pakistán en el conflicto de Irán. De aquí la nota dice, Pakistán se compromete a seguir con sus esfuerzos en pro de la paz, pero no dice qué tipo de esfuerzos está realizando Pakistán. Nada más dice la nota que Pakistán realiza esfuerzos en pro de la paz en el conflicto en Irán. Y además añade la nota, es un fragmento de la nota, es más extensa la nota. El premier pakistaní Shehbaz Sharif ha afirmado que Islamabad, la capital de Pakistán, seguirá comprometida con sus esfuerzos en pro de la paz en la zona con el apoyo de sus amigos y socios. En una conversación telefónica de 45 minutos mantenida este domingo con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, o Pezeshkian, espero pronunciarlo bien, el titular pakistaní ha abordado la situación actual en la región, aseverando el compromiso de Islamabad, o sea, de Pakistán, con promover la paz y la seguridad en la zona. Y pues qué medio pues de solución pacífica de controversia estará realizando Pakistán. El primer ministro del país vecino ha informado al mandatario iraní sobre sus recientes reuniones con las autoridades de Arabia Saudí, Qatar y Turquía, y ha afirmado que dichas interacciones han sido muy útiles para generar consenso en apoyo de un proceso sostenible de diálogo y la diplomacia con el fin de establecer una paz duradera en la región asolada por la guerra. ¿Alguien quiere reflexionar, comentar qué tipo de medio de solución pacífica estaría realizando Pakistán con estas breves, con esta breve nota, ¿no? Tomada de Hispan TV? Adelante, Fernanda. Bueno, yo consideraría que pudiese ser como negociación directa, primeramente porque aquí como leía, se estableció una conversación entre ellos, ¿no? A pesar de no físicamente, pero se hablaron directamente por medio de un medio electrónico. Entonces yo consideraría que por ese medio. Ok, bueno, una primera sugerencia, negociación. Aquí la, mm, digamos, la dificultad, por llamarle de alguna manera, es que el conflicto no es entre Irán y Pakistán. O sea, Pakistán es un país que no está en conflicto con Irán. Si el conflicto fuese entre Irán y Pakistán y entran en negociaciones, por ejemplo, una conversación telefónica, entonces sí sería un medio de solución de controversias en este caso, pero como los que están en conflicto no son Pakistán e Irán,
no es propiamente una negociación. Ahora, si Estados Unidos, o bueno, de hecho quizás ustedes se enteraron, ¿no? Hubo negociaciones, bueno, mm, por lo menos la prensa sí le llamó, pero se sentaron en Islamabad a instancias de Pakistán, eh, enviados de Estados Unidos, Kushner y Witkoff, y por la parte, eso por parte de Estados Unidos, y por la parte iraní participó el ministro de Exteriores de Irán, el presidente del Parlamento de Irán, y si no me equivoco también el presidente de Irán. Bueno, creo que no, creo que el presidente de Irán no estuvo en las negociaciones, y el líder de la delegación iraní llevó además una, llevó a sus expertos. Estados Unidos nada más mandó a dos aficionados, a Kushner y Witkoff, y Irán pues mandó a sus expertos, es decir, fue muy desnivelada la mesa, pero bueno, eso sería una conversación directa entre Estados Unidos e Irán, conversaciones que facilitó Pakistán. Entonces, con estos datos posiblemente ya puedan tener una idea más o menos de qué tipo de medio de solución pacífica de controversia está utilizando o está ejerciendo Pakistán. ¿Alguien tiene una idea? Como un mediador. Podría ser un mediador, solo que hasta el momento no tenemos noticia, por lo menos yo no la tengo, de que Pakistán haya hecho una oferta, una propuesta de solución. Si Pakistán hubiese realizado una propuesta de solución, entonces estaríamos hablando de una mediación. Pero hasta en tanto no sepamos de que haya una propuesta por parte de Pakistán para que haya una solución entre Estados Unidos e Irán, que el conflicto se ha centrado básicamente en abrir o no abrir el estrecho de Hormuz, pues mientras no sepamos que haya una propuesta de Pakistán, entonces no sería la mediación. Entonces, si no fuese la mediación, puede ser que haya mediación, es decir, que haya una propuesta de solución por parte de Pakistán y no la conozcamos. Es posible que exista, no se haya dado a conocer a la prensa, pero es muy posible, pero bueno, nosotros pues no somos adivinos, y en tanto no tengamos conocimiento de que haya una propuesta por parte de Pakistán, pues no podemos afirmar que sea una mediación. Pero no obstante, repito, podría ocurrir que ya haya una propuesta desconocida para la prensa, no, que no se haya hecho pública, pero bueno, nosotros tenemos que evaluar la información pública a la que tenemos acceso, y de momento no existe esa, o bueno, yo no la conozco, no existe esa propuesta, por parte de Pakistán. Entonces, si no es mediación, ¿qué otro tipo de medio de solución pacífica de controversias se estiman que puede estar realizando Pakistán? De hecho, con la información que hay aquí en la lámina, o bueno, voy a matizar lo que acabo de decir, porque en la misma lámina dice: el primer ministro de Pakistán informó al mandatario de Irán sobre sus recientes reuniones con autoridades de Arabia Saudí, Qatar y Turquía. Eso ya podría significar una mediación, es decir, yo, Irán, estoy en conflicto con esos estados del Golfo, algunos del Golfo, ¿no? Que son como Arabia Saudí y Qatar, este, que tienen bases militares estadounidenses que fueron agredidas mejor dicho, represaliadas por parte de Irán por tener ahí bases militares estadounidenses utilizadas para la agresión en contra de Irán, y Irán ejerció el derecho de legítima defensa y causó daños muy severos a las bases militares estadounidenses en Arabia Saudí y Qatar. No en el caso de Turquía. Turquía no entró en conflicto con Irán. Pero bueno, esa conversación de Pakistán con Arabia Saudí y Qatar podría significar, sin querer decir que lo sea, pero podría significar una mediación por parte de Pakistán. Para que sepamos si es mediación, tendríamos que conocer si Pakistán ha hecho alguna propuesta de solución. O sea, que ha hablado con Arabia Saudí y con Qatar. Mira, yo como tercero involucrado, como mediador, sugiero que la solución podría ser de esta manera.
ya hablé con Irán, Irán estaría de acuerdo en esto, o no está en desacuerdo en esto, etcétera. Pero bueno, vamos a suponer que no hay mediación. ¿Cuál sería el medio de solución pacífica que está ejerciendo Pakistán, si no es la mediación y tampoco la negociación? ¿Quién dijo yo? Anímense. A ver, vamos a ver en el chat. Conciliación, está sugiriendo Débora y Raíz. Mm, si, si hubiese conciliación, es parecido a la mediación. La diferencia de la conciliación y la mediación es que en la conciliación hay una investigación. Si no se supiese lo que ocurrió, como creo que no es el caso, o sea, sabemos que hay una agresión de parte de Estados Unidos, hay misiles estadounidenses que cayeron sobre Irán, o sea, eso no está en duda. Pero vamos a suponer que, eh, por ejemplo, la agresión con la que se inició de parte de Estados Unidos a Irán, que dos misiles en un breve tiempo, cayó un misil en la escuela de niñas iraníes, conocida como MINAF, cayó un misil estadounidense y llegaron al rescate, ¿no? Los familiares y cayó otro misil estadounidense. Adelante, Naum. Podría ser ay, recuerdo que mencionó buenos oficios, que es cuando un Excelente. tercero no se involucra tal cual en el litigio, en la controversia, pero facilita la comunicación. Excelente, muy bien analizado, Naum. Te felicito, porque ese es según los datos que tenemos, efectivamente es el medio de solución pacífica de controversias al que ha estado ejerciendo el Estado de Pakistán como un tercero involucrado. ¿En qué consisten los buenos oficios? Yo pongo mi territorio, pongo los medios, garantizo la seguridad de los negociadores y les ofrezco el espacio para que ustedes negocien directamente. Esos son los buenos oficios. Y hasta el momento, repito, de acuerdo a los datos que tenemos, lo que ha realizado Pakistán en, en el conflicto iraní son los buenos oficios. Bueno, esta lámina muestra eh, los medios políticos o diplomáticos de solución de controversias, que son la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Vamos a ver cada uno de ellos. La negociación, ¿qué es lo que realizaron Pakistán? Usando este ejemplo, Pakistán, mediante sus buenos oficios, facilitó la negociación, por lo menos una ronda de negociaciones, una primera ronda entre Estados Unidos e Irán. La delegación la encabezó el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, fue quien encabezó esas negociaciones que duraron, eh, tengo entendido, si la memoria no me falla, alrededor de 20 horas, ¿no? Unas 22 horas duraron esas negociaciones. Hizo un viaje de Vance de unas 18 horas. eh, Tomó un descanso al llegar a Pakistán, tomó un descanso de 4 horas. Luego iniciaron las negociaciones y mm, hasta, pues sí, un poco más de 20 horas, según los relatos que yo he leído. La parte iraní consideró que no había seriedad por parte de Estados Unidos porque mandaron a algunos aficionados sin experiencia diplomática, sin conocimiento de los temas, sin el dominio de los temas. Por ejemplo, si Estados Unidos estaba exigiendo, o bueno, negociando, ¿no? Porque en una negociación no llegas a exigir, te, te propongo esto y es un dando y dando, ¿no? Tú haces esto, yo hago esto otro. Eh, la entrega del uranio por parte de Irán, y no había expertos por parte de Estados Unidos sobre el tema del uranio
Los negociadores iraníes eran todos expertos. Pero bueno, en fin. Bueno, la negociación es el medio más antiguo, sencillo y utilizado. Consiste en la discusión directa. Esta es la característica esencial de la negociación, discutir directamente entre las partes para precisar puntos de vista, intentar conciliar opiniones divergentes, no interviene ningún tercero y las partes retienen el control total del proceso. Y tan mantienen el control que Irán, cuando Estados Unidos de mutuo propio extendió el cese al fuego. El cese al fuego significa que la guerra no ha terminado, sino que cesa, es una pausa para convencer a Irán de entrar nuevamente en la mesa de negociación. Irán dijo, no, pues no, mientras Estados Unidos mantenga ese bloqueo naval al estrecho de Hormuz, no pienso participar porque el bloqueo naval es una agresión conforme a una resolución de la Asamblea General de la ONU que define que debe entenderse por agresión, pues no voy a participar en, en la negociación. Dice Goy Tortuga, el profesor Goy Tortuga, profesor de la Facultad de Derecho, colega, se abren comillas, la negociación internacional es el mecanismo por excelencia para la solución pacífica de controversias entre estados y el medio prístino o básico para atajar los conflictos mediante la discusión frente a frente. Se cierran comillas. Los buenos oficios es un tercero, por ejemplo, Pakistán en este ejemplo. Puede ser un estado, como es el caso de Pakistán, puede ser un individuo, por ejemplo, el Papa, puede ser un organismo, por ejemplo, la OEA, eh, o el Consejo de Seguridad, o bueno, el Consejo de Seguridad no es propiamente un mediador, más bien el Consejo de Seguridad puede ordenar que haya una mediación o puede ordenar algún medio de solución pacífica. Pero bueno, la OEA puede ser un ejemplo de organismo. Busca aproximar a las partes distanciadas, por ejemplo, Estados Unidos e Irán, para que reinicien el diálogo o la negociación. El tercer, el tercero, que en el ejemplo que estoy sugiriendo es un Estado, Pakistán, no participa en las negociaciones ni propone soluciones propias. Su papel termina cuando las partes se reúnen. Dice Manuel Becerra en su Manual de Derecho Internacional publicado en 1997, ya tiene, próximamente va a tener 30 años y sigue vigente este texto. Se abren comillas, en los buenos oficios, él o los terceros estados no participan en las negociaciones ni sugieren soluciones y solo se limitan a acercar a los estados para que arreglen sus controversias y se cierren comillas. Por su parte, la mediación, a diferencia de los buenos oficios, el mediador tiene un papel activo, interviene en las discusiones, ayuda a reconciliar intereses y propone soluciones que las partes pueden aceptar o rechazar. Si Pakistán participa en las discusiones, ayuda a reconciliar intereses y propone soluciones, entonces se convertiría en un mediador. Hasta el momento, por los datos que tenemos, por lo menos los que tengo yo, no, no está fungiendo como mediador, sino como un Estado que favorece, ¿no?, las negociaciones entre los estados en conflicto, Estados Unidos e Irán. Es decir, realiza buenos oficios. La mediación se basa en la informalidad y la confidencialidad. Y este tema de la confidencialidad a mí me hace especular, eh, estimar como posibilidad, como un escenario de que Pakistán probablemente esté fungiendo como mediador y al momento no lo sepamos. Se abren comillas, dice Manuel Becerra en su texto de 1997, el mediador es mucho más activo, participa y muchas veces dirige las negociaciones para que las partes en un conflicto se reconcilien, propone soluciones y cambios en las propuestas de las partes. Por su parte, la investigación, que es el medio que menos hemos hablado, tiene como fin exclusivo el esclarecimiento de las cuestiones de hecho que originan el conflicto mediante un examen imparcial y técnico. Yo les iba a sugerir hace un momento que vamos a suponer que la agresión a la escuela de Minab, de las niñas iraníes, que murieron 160 niñas iraníes, luego cayó otro misil, primero cayó un primer misil, llegaron los familiares al rescate y cayó un segundo misil. Es decir, fue total y completamente doloso. Si no se supiera quién fue,
pues una investigación pudiese resolver la incógnita. Pero sí sabemos, porque fueron misiles estadounidenses los que eh, este, impactaron en la escuela. O sea, no hay duda, pues, de quién es responsable de ese hecho. Pero si hubiese dudas, la investigación podría resolver la incógnita, que es nada más saber qué ocurrió. El informe final de la investigación no tiene carácter de sentencia y deja a las partes en libertad sobre su implementación. ¿Cuál es el origen de la investigación? Es el caso del incidente del Dodger Bank en 1904, donde una comisión determinó la responsabilidad de Rusia ante barcos ingleses. Rusia estaba en guerra con Japón, confundió unos barcos ingleses con barcos japoneses, los agredió y luego argumentó Rusia que pues parecían japoneses esos barcos, o sea, no, que no hubo intención. Dice, Francia propuso una comisión de investigación para determinar qué fue lo que ocurrió y finalmente pues sí, se demostró eh, que Rusia confundió los barcos ingleses con los japoneses, no obstante, no se, no se salvó de tener que pagar, pagar los daños a los ingleses. Pero bueno, le salió más barato porque era más barato pagarle a los ingleses por esos daños que entrar en guerra con los ingleses, que era la potencia del momento, ¿no? Hasta que fue sustituida por los Estados Unidos en los años 50 del siglo XX. Dice Petrova Georgieva en uno de sus textos del año 2022, se abren comillas, el objetivo principal de la investigación consiste en esclarecer los hechos al origen de un conflicto internacional. Dicho medio busca reducir las tensiones existentes entre las partes y prevenir el deterioro de su relación, se cierran comillas. La investigación es eso, investigar qué ocurrió. Y finalmente la conciliación es un método híbrido que combina elementos de la investigación y la mediación. Una comisión examina los hechos y el derecho, escucha a las partes y formula un informe con propuestas de solución que no son vinculantes. Dice Manuel Becerra en su texto, se abren comillas, la conciliación tiene por objeto precisar los hechos, oír a las partes, acercarlas para un arreglo y si no se logra dictar un informe que contenga proposiciones de solución que no son obligatorias, se cierran comillas. Generalmente esto lo tienen organismos internacionales. De hecho, el CIADI, que es el Centro de Arreglo de Diferencias entre Estados e Inversionistas, CIADI, un órgano emanado del Banco Mundial, pues uno de los procedimientos que administra, aunque en el área de inversiones, eh, pues es la conciliación. Y además es entre inversores, o sea, personas privadas, personas morales privadas y estados. La OEA también tiene experiencia en conformar comisiones que investigan para saber qué ocurrió. Por ejemplo, cuando Colombia agredió militarmente a Ecuador en el año 2007, se creó una comisión en el marco de la OEA. Ese caso se le conoce como el caso de sucumbíos. ¿En qué conflictos ha participado México proponiendo soluciones pacíficas de controversias o solución pacífica de controversias? Ha participado. ¿Alguien tiene idea de si México ha resuelto conflictos a nivel internacional? ¿Ustedes qué dirían? ¿México ha participado, no ha participado? ¿Ha resuelto conflictos? ¿No los ha resuelto? ¿Qué dicen? ¿O nos hemos mantenido aislados, no participamos, no tenemos influencia? ¿Qué dicen? No se amontonen. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Yo creo profe. que mm, Adelante. mm,
No sé, me atrevería a decir que por estar tan cerca de Estados Unidos hemos participado al menos em, a que algún país tenga comunicación con Estados Unidos o así, con Latinoamérica. Me atrevería a decir que a lo mejor podría haber un caso de esos. Muy bien, Muy tienes bien. buena intuición. Adelante, Sharon, por favor. Y luego, Edith. Bueno, yo me di ahorita el tiempo de buscar en que si ha participado México y me Ujú. parece que sí, me parece que México participó en una mediación de Centroamérica en los años 80, en donde México fue una pieza clave en el grupo Contadora para buscar soluciones pacíficas a los conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Así que Muy me bien, parece que sí, sí ha participado. muy bien, gracias, Sharon. Adelante, Edith, tu micrófono. ¿Estás por ahí, Edith? Eh, si estás hablando, tienes que activar tu micrófono. O no sé si levantaste la mano por error. Bueno, en lo que se... Listo, ya. Ah, Es que le estaba activando, sí, lo tenía desactivado. adelante. ¿Me escucha? Ah, bueno, más allá, bueno, yo no hablo tanto sobre intervención, más bien como que México es no se mete, digamos, en conflictos, trata de ser imparcial. Yo diría más que aportó la doctrina Estrada a México en sí en 1930, que justo fue para que México dijo, básicamente, no pienso intervenir en asuntos extranjeros, o sea, de respeto a la soberanía de cada nación y básicamente creo que es algo que destaca mucho en México, que trata como de no meterse en conflictos para no tener ese tipo de situaciones. Me imagino que también por el tema de que, bueno, ya habíamos tenido previas intervenciones, entonces, supongo que también es una forma de protección al Estado. Muy bien, gracias, Edith. Pues sí, México aportó la doctrina Estrada, que es una forma de abogar por la autodeterminación de los pueblos. Yo, México, no me meto en los asuntos internos de otro estado. No reconozco ni desconozco si tu revolución es legítima o ilegítima. Única y exclusivamente lo que hago es mantener mi embajador o embajadora o retirarlo, pero nunca voy a manifestar la expresión de reconocer o desconocer. Pero como ya vimos derecho diplomático, el hecho de tener un embajador o una embajadora, pues la embajada, la misión diplomática, así llamada misión diplomática, pues ya incluye el acto de reconocimiento, pero México, mediante su doctrina Estrada, está manifestando que no intervendrá en los asuntos internos de otros estados. Muy bien, Edith. Y al mismo tiempo, como también sugirió Sharon y lo sugirió bien, México sí ha participado, aunque tiene la doctrina Estrada, de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados, lo cual es muy positivo, es muy correcto, es una doctrina que le ha dado fama a nuestro país, le ha dado prestigio, le ha dado reconocimiento. Al mismo tiempo, sí ha participado, no en los asuntos internos de otros estados, sino como mediador, por ejemplo, el caso Contador. Y aquí hay algunos ejemplos de medios pacíficos de solución de controversias. Negociación, México ha tenido experiencia negociando directamente con Estados Unidos. Por ejemplo, la salinidad de las aguas del río Colorado a mí me afecta directamente porque yo soy oriundo de allá de Mexicali. Tras años de diferendo por la alta salinidad del agua entregada a México, ambos países, México y Estados Unidos, negociaron directamente el Acta 242 en 1973. Esta negociación la realizó Emilio O. Rabasa, que era mi profesor, fue mi profesor cuando yo hice la maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, y publicó sus memorias, y esto está tomado de sus memorias, publicadas en el año 2010. Esta vía permitió una solución técnica y diplomática definitiva sin recurrir a tribunales. Entonces, México tiene experiencia en la negociación. Veamos buenos oficios, si México ha realizado buenos oficios. Diferendo sobre Belice en el año 1975, el presidente Luis Echeverría
de triste fama por otros motivos, particularmente por la guerra sucia, así llamada, que son los actos ilegales, violentos del Estado mexicano para combatir movimientos sociales. Pero bueno, por otra parte, pues es un Estado complejo, el Estado mexicano no solamente cometió delitos el Estado mexicano, desapareciendo eh, activistas, a líderes de movimientos sociales. Tal vez los casos más sonados pues son el de, bueno, hay un caso resuelto por el sistema interamericano, el caso Radilla, que pues se responsabilizó a México por la desaparición forzada por parte del Estado mexicano de, en el contexto de la guerra sucia. Pero bueno, en fin, no hay que dejar de mencionarlo. Vuelvo a la lámina. El presidente Luis Echeverría ofreció sus buenos oficios para que Guatemala y el Reino Unido reanudaran el diálogo sobre el estatus territorial de Belice. Como sabemos, Belice es nuestra frontera sur, tenemos un interés directo, o sea, un conflicto entre Guatemala y Belice y al mismo tiempo el Reino Unido, porque el Reino Unido era la metrópoli o Belice era colonia del Reino Unido, pues nos afecta directamente. O sea, es a nosotros, a México, al Estado mexicano. Continúa la lámina buscando evitar una confrontación armada, es decir, ya había posibilidades de una confrontación armada entre Guatemala y Belice por disputas territoriales o reclamos territoriales de Guatemala en relación a Belice. Belice era un territorio no autónomo, es decir, era una colonia del Reino Unido que buscaba su independencia mientras Guatemala mantenía reclamos territoriales históricos. Entonces México promovió, ejerció los buenos oficios para que haya una negociación directa. Aquí es un poco más complejo que el caso de Pakistán porque está involucrado una colonia y una metrópoli. Belice era colonia del Reino Unido y serían buenos oficios ofertados por México entre Guatemala, Belice y el Reino Unido, o mejor dicho, entre Guatemala y el Reino Unido, ¿no? Mediación, que es el que mencionó Sharon, el Grupo Contadora, Conflicto de Centroamérica, México junto a Colombia, Panamá y Venezuela, actuó como mediador en los años 80 para pacificar la región en Centroamérica, guerrillas de la salvadoreña, la nicaragüense, etcétera. En el propio Guatemala hubo un genocidio de más de 200.000 guatemaltecos, guatemaltecas asesinados por el ejército guatemalteco. Ríos Montt es el caso más emblemático de Guatemala. Mm, probablemente, ahora no recuerdo si se le juzgó por genocidio, ¿no? O sea, si fue sentenciado o no por genocidio, creo que sí, si la memoria no me falla. Bueno, continuando. El grupo Contadora propuso bases de acuerdo activamente para frenar las guerras civiles. En investigación, también hemos participado en investigación. Incidentes fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua. México ha apoyado misiones de determinación de hechos en el marco de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que en Cuba le llaman el Ministerio de las Colonias Estadounidenses, como la comisión creada para investigar disparos y movimientos de tropas en la frontera entre ambos países vecinos. O sea que también hemos promovido la investigación como medio de solución pacífica. Y conciliación, también hemos tenido participación en la conciliación en la guerra del Chaco, Bolivia contra Paraguay. México participó activamente en las conferencias y comisiones de conciliación como las derivadas del Tratado Gondra, que buscaron fórmulas de arreglo no vinculantes para detener el conflicto territorial. Entonces, pues sí, México ha participado activamente en todos los medios diplomáticos de solución pacífica de controversias. Dice Ricardo Méndez Silva en este artículo publicado en un libro coordinado también por él, El Derecho en México, 2 siglos, coordinado por, bueno, es una obra de varios volúmenes. Uno de ellos está coordinado por Ricardo Méndez Silva, el volumen sobre Derecho Internacional, y la coordinación de todos los volúmenes estuvo a cargo de Sergio García Ramírez. Dice Ricardo Méndez Silva, eh, pues uno de los internacionalistas más reconocidos que ha tenido México en fechas recientes. El artículo se llama Tratados Históricos de México, Belice, el Tratado Mariscal Spencer,
John de 1893. Y nada más por mencionar, ¿no? Se abren comillas, relevante sin duda fue la posición de uno de los grandes de la diplomacia mexicana. Luis Padilla Nervo fijó el 6 de diciembre de 1958 en la Asamblea General de las Naciones Unidas la posición de México sobre Belice, ajustada a partir de ese momento al reconocimiento de la autodeterminación de su pueblo, que podía concretizarse en alguna de las tres opciones: la independencia, la anexión a México o la anexión a Guatemala. O sea que México, si cierran comillas, México tuvo esa postura que Belice, en ejercicio del principio de autodeterminación, del derecho de autodeterminación, podía independizarse, podía anexarse a México o federalizarse a México, o podía anexarse a Guatemala. Finalmente, ¿qué ocurrió? Se independizó del Reino Unido. Esta lámina es para mostrar un poco más el tema de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Dice Wikipedia, se abren comillas, la contienda militar de mayor envergadura en América del Sur durante el siglo XX. Eso es la guerra del Chaco. A pesar de la existencia del Pacto Bryan-Kellogg, que renuncia a la guerra, y del Tratado Saavedra-Lamas del año 1933, que proscribían la guerra, el conflicto armado estalló entre Bolivia y Paraguay. Dice Hermilo López Basols lo siguiente, se abren comillas, fue así que el mundo vio en la década de los 30 innumerables conflictos armados, como la guerra del Chaco. En todos estos conflictos participaron estados que habían suscrito el Pacto de París, es decir, el pacto de renuncia a la guerra. México tuvo una participación activa en las comisiones de conciliación y en la aplicación del Tratado Gondra del año 1923 para esclarecer los hechos que originaron el conflicto. Ante el fracaso inicial de la Sociedad de las Naciones para detener la guerra, se le otorgó a México un papel protagónico en la conducción de las negociaciones territoriales. Como pueden ver, pues el antecedente de la ONU, la Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, pues no logró detener el conflicto entre Bolivia y Paraguay. La controversia finalmente se encauzó por la vía de la mediación colectiva de las naciones americanas entre los años 1935 y 1936, con un papel importante de México. En esos años, pues México era visto como el hermano mayor de América Latina. Ahora, en relación al grupo Contadora, que es un ejemplo de mediación y paz en Centroamérica, liderada por México, aunque no fue el único estado, pero es uno de los orgullos de la diplomacia mexicana, este caso del origen, perdón, caso del Grupo Contadora. Grupo Contadora se llama así el grupo de estados que participaron en esta mediación, que es un contador, es pues una ciudad o isla de Panamá. Los estados participantes fueron Colombia, México, Panamá y Venezuela. En los años 80 cumplió funciones de mediación, dice Manuel Becerra en su texto, Derecho Internacional. Hay un artículo que les recomiendo de Ricardo Valero, que está aquí citado en la lámina, que se titula Nicaragua contra, mm, eh, perdón, está mal citada el texto, pero en el texto de Manuel Becerra, Casos de América Latina ante la Corte Internacional de Justicia, hay un artículo de Ricardo Valero sobre el grupo Contadora, se abren comillas. Dice Ricardo Valero, el grupo de Contadora tenía varios objetivos entrelazados y complementarios. En primer lugar, la creación de un espacio de diálogo y negociación diplomática entre las partes en conflicto. Un tercer factor en juego radicaba en evitar la intervención foránea que ya se perfilaba y estaba latente, se cierran comillas. Y repito, Ricardo Valero fue es un testigo de primera mano porque participó en el grupo Contadora. Dice Hermilo López Basols, se abren comillas, el acta de Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica es un documento que, de suscribirse, abriría las puertas a la concordia y a la seguridad regional, se cierran comillas. Por su parte, dice Goiturtúa en su texto del año 2013, se abren comillas, lo interesante a notar aquí es que prefirió
Perdón, no, esto no es de Goitortúa. Goitortúa lo que dice es que Sepúlveda, o sea, Sepúlveda Amor, el ministro de el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, en la época de Miguel de la Madrid, fue el gran arquitecto del llamado proyecto del Acta de Contadora, dice Goitortúa. Y Becerra, Manuel Becerra y Luis Benavides, en un texto conjunto publicado en el año 2010 del libro coordinado por Ricardo Méndez Silva, dice lo siguiente, se recomienda. Lo interesante a notar aquí es que se prefirió la negociación externa a la Organización de Estados Americanos, evidentemente por el dominio y presencia de los Estados Unidos. Es decir, ¿por qué el grupo de contadora? ¿Por qué no se resolvió en el marco de la OEA? Por el papel pernicioso, no lo dice el texto que cité, lo estoy diciendo yo o estoy interpretando yo esas palabras de estos autores, de Becerra y Benavides, el pernicioso papel de Estados Unidos en la OEA, por eso no se resolvió en la OEA, sino en una mediación al margen de la OEA. Y bueno, el grupo, dice Manuel Becerra, el grupo de contadoras se le unió, al grupo de contadoras se le unió el grupo de apoyo creado en 1985 con la participación de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Tal es el caso del grupo de contadora que deriva al grupo de los 8 y más tarde al grupo de Río. Y el grupo de Río da origen a la CELAC, por eso incluí una lámina con mi texto, perdón que me haga publicidad, pero si no me promuevo yo, ¿quién me va a promover? En mi libro Utopía de Supranacionalidad Nuestroamericana, yo digo lo siguiente, texto que lo pueden encontrar en la biblioteca de la Facultad de Derecho, que también está citada aquí en esta lámina. Yo digo en mi libro publicado el año pasado, CELAC es el proyecto integrador más importante desde el siglo XIX. Y más abajo digo, es una evolución del grupo de Río, es decir, que el grupo de contadora da lugar al proyecto de integración más importante en el siglo XXI, al proyecto de integración más importante desde el siglo XIX. ¿Cuál es el proyecto de integración más importante en el siglo XIX? Pues el proyecto bolivariano, el proyecto de Simón Bolívar. Así que, pues sí hemos tenido un papel importante en la región, en lo que atañe a los medios pacíficos de solución de controversias. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, si no hay preguntas, vamos a terminar aquí la grabación.